ahora voy a hacer una intervención que te haría una paciente o un paciente. ¿El dolor ese es psicológico? Porque hay mucha gente que lo define así, ¿no? Te dice, hostia, ¿entonces el dolor es psicológico? ¿Me lo estoy inventando? ¿Estoy loca? Sí, ¿Estoy sí. loco? Mira, una respuesta fácil es, primero, ¿qué entiendes tú por psicológico? Es decir, si por psicológico entendemos todo aquello que es resultado de la activación de neuronas del cerebro, todo es psicológico. Total. Entonces muchas veces no es qué es y qué no es, sino cómo interpretamos aquello que vemos. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque entonces el hambre es psicológica, la sed es psicológica, el picor es psicológico, el malestar es psicológico, el bienestar es psicológico. ¿No? ¿Me explico o no? Totalmente. Es decir, si por psicológico interpretamos todo aquello que tiene que ver con la actividad neuronal, todo es psicológico. Eso no es lo que suele interpretar la gente. ¿Vale? Que no digo que sea esto, digo que estoy haciendo reflexiones en voz alta. Normalmente la connotación que lleva el interpretar que algo psicológico es que es algo que me invento, o como que no existe, o como que es fruto de mi imaginación. O incluso como si yo fuera el culpable. Cuidado, Eso sí que no es así. ¿Me explico? Es decir, si por psicológico entiendo que es algo que me invento y no existe, y yo con mis paranoias me provoco el dolor, claramente tu dolor no es psicológico. Entonces, para evitar esa confusión, yo nunca recomiendo utilizar ese término, y de hecho no se recomienda, no está en la clasificación el término dolor psicológico. Antes sí, antes se hablaba, durante un tiempo se ha llegado a hablar de dolor psicosomático, dolor somático, psicogénico, ¿no? Dolor psicológico, tal. Es un error. Como mínimo, desde mi forma de verlo, por todo lo que se ha estado ahora y tal, para mí es un error decirlo de esta manera, porque parece que como si el dolor no exista. Y sí que existe, el dolor existe, si no, no tendrías. El tema es, ahí donde duele, ¿hay algo malo que justifique eso y hayamos que hacer un abordaje específico? ¿O tenemos que rascar un poquito en todos los mecanismos que hay detrás de tu experiencia del dolor, mucho más complejo, ya sea desde vías periféricas a centrales, para hacer un abordaje fenotipado y específico para ti, como para tu dolor? Es un poco esa cuestión. No sé si te respondo. Sí. Total, súper. Yo creo que esto puede ayudar mucho a la gente, porque hay mucha gente que viene con ese problema o con eso en la cabeza metido. Claro, porque el problema que sigue habiendo a día de hoy es que si yo te hago, vas al médico, me duele aquí, si te miran, y no digo médico, lo siento, pero cualquier profesional de la salud. Sí. Total. Puede ser un fisio también. Sí, igual sí. Te miran un poco por encima, con una exploración física a veces que deja deficiente. Con un conocimiento también, a veces, de la patología, también un poco deficiente. Que nos lo aplico nosotros también, que a veces podemos fallar ahí también perfectamente. Pruebas diagnósticas, radiografías, resonancias. Hay también, ojo con eso, no entraremos, pero también hay un exceso de abuso de muchas pruebas de estas que a día de hoy también en muchas situaciones no se recomienda hacer, porque muchas veces puede generar un impacto más negativo que positivo en la persona. Depende de lo que encuentren en esas pruebas, porque muchas veces son hallazgos normales que pueda tener la persona por cómo es. Pero bueno, sin entrar en ese aspecto, si a la persona le hacen todas las pruebas pertinentes dentro de lo que se debería hacer y no ven nada, te dicen, no tienes nada. La persona te dice, hombre, sí tengo, porque tengo dolor. Ahí hay un primer problema, ¿no? Un primer choque. No, pero las pruebas son normales. Entonces mi dolor, que es psicológico, ¿no? Normalmente viene ahí, intervención, sí. Bueno, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente que no sabe dolor? Bueno, no, es que puede ser que estés somatizando, o el estrés. O es que, claro, es que no estás durmiendo mucho. O no, es que, claro, es que tu vida ahora es muy difícil con el trabajo que no te gusta, tal. A ver, vamos a ver. Eso es meter más mierda, realmente, Veremos que esto es un problema, hacer esto, O sea, esto no es algo... No, es que hacer esto también conlleva más problema. Pero bueno, sin tampoco entrar ahí, la gente acaba desahuciada del sistema médico, fisioterapéutico, asistencial, primario. Si no sabemos de dolor, pasa esto. Entonces la gente que empieza a hacer un peregrinaje. Pues voy al acupuntor, no vaya a ser que tengo un meridiano energético descolocado. A las flores de Bach. Todo esto. Al Reiki, a la osteopatía, a la fisioterapia... ¿no? La gente va probando, ¿no? ¿Y qué hace todo el mundo? Miran el cuerpo, ¿no? A ver qué se ha podido desajustar en el cuerpo o en el funcionamiento energético o sistémico o molecular para que cuando nos estamos olvidando de que esto es muy importante.
No en el sentido de la locura y de lo psicológico, no, en el sentido de que es que hay mecanismos biológicos que la gente no conoce que están implicados en el proceso del dolor y hay que educar a la gente en eso. Y hay que saber cómo funcionan esto para después cómo deshacer el entuerto. Y deshacer el entuerto en muchas situaciones requerirá un abordaje muy multidisciplinar, pero todos trabajando desde un paradigma biopsicosocial y con una neurobiología del dolor bien entendida y actualizada.